Ahora que nos hemos quedado solos, hablaremos de Margery Kempe, que era una caminante. Una carta aparecida en un periódico londinense en 1934 daba cuenta de un hallazgo importante. La medievalista Emily Allen había escrito sobre un texto antiguo al que de inmediato se interpretó como la primera autobiografía escrita en inglés. Los papeles en cuestión habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire, y lo que resultó más curioso fue que estos textos los había escrito una mujer. Muchos especialistas aseguraban que las damas medievales por lo general no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de memorias. Es verdad, las obras escritas por damas en el medioevo eran ciertamente escasas. Destacaban apenas las cartas de Eloísa, los escritos de la trovadora Béatrix de Lieu y la literatura de Cristina de Pizan. En cuanto al hallazgo de papeles literarios en casas de campo, hay que reconocer que son más frecuentes en Yorkshire que en las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, en las que yo he vivido mucho y en las que desde luego casi nunca se encuentran autobiografías escritas por una dama inglesa. El caso es que esta mujer que había escrito sus memorias se llamaba Margery Kempe y fue una mística caminante. La gesta de Margery Kempe pertenece a una categoría de peregrinación cristiana, la de la obligación de viajar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Tipo decían, voy a la esquina a caminar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Decimos que fue una gesta porque la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres y el bien más preciado de cualquier mujer en aquella época era la quietud. Bueno, quizá no un bien preciado para ellas, pero sí para los miserables que gobernaban en aquel tiempo. Y bueno, la mujer estaba siempre confinada a la última pieza de la casa de su padre, hasta que un buen día salía de allí para estar confinada en la última pieza de la casa de su marido. El escarnio de mostrarse afuera, en aquellos tiempos, no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba hasta las ventanas, por ejemplo, que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación, ¿no? Cuando una mujer pasaba mucho tiempo ante su ventana, se murmuraba. Y imagínense entonces el hecho de ver a una mujer vagar sola por los caminos. En fin, Margery nació en Lynn, una comuna cerca de Norfolk, en el año 1373. Su padre, John Bronham, había sido el primer alcalde que conoció el pueblo de Lynn y había sido reelecto muchas veces. Parece que Margery odió su infancia. Bueno, la odió después. Durante la infancia odiaba la vida. Se dice siempre que había cometido un pecado que le perturbó la vida entera sin que jamás se pudiera determinar con exactitud de qué pecado se trataba. Lamento, pero nosotros tampoco lo sabemos, aunque lo imaginamos. Margery renunció incluso a la absolución de su confesor y prefirió flagelarse. Dijo, déjeme, no me absuelva, ni me dé Padres Nuestros, yo me voy a flagelar yo misma. Y en realidad tenía pánico por una condena infernal, tenía miedo a irse al infierno. Igual no es mucho lo que se conoce de sus primeros años. En 1393 se casó con un señor llamado John Kempe, un hombre un poco mayor que ella, y desde entonces y durante varios años Margery cumplió con un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos. Permanecía en su casa, crió a los 14 hijos que tuvo con John Kempe, uno detrás de otro. Es un agregado mío.
Pero después de todo, casi es inevitable que los hijos vengan uno detrás de otro. Sin embargo, cada tanto le agarraban unas ráfagas de misticismo. Dice que lloraba a los gritos en las misas y esto provocaba algunos escándalos. Claro, la gente queda feo. En fin. En 1412 sucedió algo. Marjorie declaró que se le había presentado Cristo vestido con seda púrpura. Es una prolijidad, ¿no? Y dijo que Cristo le había instado a caminar en su nombre y vestida de blanco. Ha dicho, mire, soy Cristo, ¿qué tal? Vengo a instarla a que camine en mi nombre y vestida de blanco. Al principio, de acuerdo a su propio testimonio, opuso cierta resistencia debido a las circunstancias de su vida doméstica. Le habrá dicho, Señor, me has dado 14 hijos y ahora me dices que salga por ahí a caminar vestida de blanco. ¿Quién los va a cuidar? Bueno, pero parece que el Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Marjorie entonces se decidió a caminar. El marido, John Kemp, se quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Bueno, le habrá dicho, ¿qué es esto? Bueno, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Quién les dará de comer? Ella habló de la irreversibilidad de su decisión. No habrá hablado de la irreversibilidad como si fuera un tema de conversación. Le habrá dicho, voy a ir y nada más. En un primer momento, John se sintió algo molesto con estas supuestas visiones que había tenido Marjorie, pero poco a poco empezó a creer realmente que ella se encontraba bajo órdenes divinas. Y continuó con sus asuntos. El marido era mercader y esperó tranquilamente en su casa que volviera que volviera Marjorie de sus idas y venidas. Marjorie en 1413 comenzó su peregrinación desde Inglaterra a Jerusalén. Llegó un año después. Muy buen tiempo. Calcúlese que iba a pie. En el camino se encontraba con otros caminantes, todos la miraban con desconfianza. Al final pudo visitar los lugares santos, no sin inconvenientes, porque estos lugares estaban custodiados por los franciscanos con enorme celo y no estaban muy dispuestos a dejarla entrar. De Jerusalén caminó a Roma. Allí tuvo miedo porque circulaban rumores acerca de su misión, rumores negativos. Algunos querían acusarla de herejía. Así que asustada Marjorie se fue de Roma y regresó a Inglaterra. Allí estuvo un tiempo con su esposo, con sus hijos, hasta que volvió a salir. El marido ni bien llegó, lo primero que hizo fue, qué sé yo, contarle todas las que le habían hecho los chicos durante su ausencia. Me volvieron loco. Especialmente el Brian. Yo le dije, ya vas a ver cuando venga tu madre de Jerusalén. Te la va a dar bien caldosa. No tenía mucho carácter, John Kemp. Bueno, pero la mena, en vez de hacer nada, salió de nuevo rumbo a Santiago de Compostela. Después volvió a Inglaterra, encontró nuevas dificultades. La gente le tenía desconfianza. Sin embargo, gracias a la influencia que había tenido su padre, recordemos que había sido alcalde, se salvó de la hoguera 3 veces, porque la acusaban de ser bruja y los campesinos la hostigaban, le dirían ¡eh! Y nada más. Bien. Además, la situación en el hogar se había deteriorado. Ya me lo esperaba. Marjorie, aunque decía querer a su esposo,
sentía una culpa visceral por engañar a Dios. Le parecería que yacer junto al marido era de algún modo engañar a la divinidad. En una ocasión amenazó de muerte a John si él no desistía de tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Parece que se acercó el niato y ella peló el bufoso ahí mismo y le dijo: tómatela porque te quemo. Y John, que como se ha dicho tenía poco carácter, se subió los lienzos y se fue tambaleando. En 1421 hubo un gran incendio en el pueblo de Lynn. Es muy difícil que un pueblo pequeño tenga un gran incendio, pero en fin. El sacerdote de Lynn y otras figuras dijeron que si Marjorie estaba realmente bajo el cuidado de Dios, entonces el pueblo debería salvarse. Y la convocaron, y 3 días después, unas lluvias apagaron el fuego y no la persiguieron más. En 1431, Marjorie quiso caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco. Su intención era ayudarla, pese a que Juana era enemiga, naturalmente, de Inglaterra. Pero esa vez no pudo salir, porque justo el marido, el pobre John, tuvo un accidente. Se cayó de la escalera de su casa, se rompió los cuernos y se murió. Tras la muerte de su esposo, Marjorie marchó a La Haya para venerar a 4 grandes reliquias. Eran el manto de la Virgen utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Recuerdan ustedes la película aquella con Rita Hayworth, en donde ella, Salomé, ¿no?, baila la danza de los 7 velos y le pide a Herodes, en ese momento Charlotte, que la cabeza de Juan el Bautista? Se la traen, bueno, el trapo que había abajo, ese, lo tenían en Holanda. Charlotte era efectivamente Herodes, aunque después fue Enrique VIII. Y tenía también como 4ª reliquia la tela que vistió Cristo en la cruz. Dicen que Marjorie fue afortunada al llegar, ya que las reliquias se exhibían solamente cada 7 años, y justo llegó cuando las estaban guardando. Espere, dijo. Por fin regresó a Inglaterra y ya para quedarse, tenía 60 años. En su pueblo dictó entonces sus aventuras a su nuera. Bueno, 14 hijos, algunos se habría casado. Creo que Brian. En 1440, Marjorie murió. Y el texto es, esas memorias dictadas, fueron las que recopiló Wynkyn de Worde, un discípulo y sucesor de William Caxton, el imprentero responsable del primer libro publicado en Inglaterra en 1477. Era un incunable, naturalmente, ¿no? Un incunable es un libro publicado entre 1450 y 1500, los primeros 50 años de la imprenta, aunque muchos de mi barrio creen que un incunable es un libro viejo o sucio. Ay, dice, en mi casa tengo un incunable de 1921. No. Bien. Recuerdo en este momento a nuestro amigo Siddhartha Gautama, que amaba la idea del camino y de caminar. No podría uno discurrir por el camino antes de haberse convertido en el mismo camino. No sé si son la clase de frases que me gustan de Siddhartha. El camino es importante en casi todas las religiones. Recuérdese la peregrinación al Islam. Una cosa, recuérdese Game of Thrones, ¿no? Están los caminantes blancos, son gente que camina. El caminar es una actitud de búsqueda de algo, naturalmente, que lo ves, pero también una fuerte metáfora del pensamiento. La peregrinación debe ser siempre con distancias largas. No tiene sentido peregrinar a Santiago de Compostela si uno vive enfrente de la iglesia.
Bien. Y la dedicatoria de esta charla, desde luego, es para el marido, el mercader John Kemp, que se las tuvo que aguantar todas. Atendió a los 14 hijos. Tuvo que aguantársela aquella noche que la mena le dijo, rajá de acá que te mato. Y encima los vecinos que le preguntaban, che, ¿y tu mujer? ¿Qué hace que nunca la vemos? Y él que contestaba tristemente, ella se va de casa.